¿Qué harías si la mujer que llevaba los anillos de tu madre te echara de la casa de tu propio padre? ¿Y si lo hiciera antes de que la corona de luto de la puerta se hubiera marchitado? ¿Qué harías si tu único refugio fuera un lugar que el pueblo consideraba maldito? Una casa de viuda, cerrada y torcida, al borde de Briar Ridge. No te la dieron por amabilidad, sino como una broma cruel para destrozarte. A Susan Gray, de 22 años, le entregaron la llave de esa ruina. Fue la misma semana en que enterraron a su padre, y todo el condado se rió. Pero la verdad que esperaba tras la puerta del ático convertiría cada risa en silencio. Quédense cerca, acomódense junto al fuego, cuéntenos desde dónde nos están viendo, porque esta historia da un giro que nadie esperaba. El carro la dejó en el cruce de caminos al anochecer. Llovía desde Ashford. Era una lluvia fina y fría que empapaba la lana sin parecer tocarla. Susan permaneció un largo momento con su único baúl a los pies. Luego lo levantó y empezó a caminar. El camino a la casa de viuda discurría entre dos hileras de setos. Eran tan altos y descuidados que en algunos tramos se unían por arriba. La luz bajo ellos era del color de la pizarra mojada. Ella no lloró. Ya había llorado lo suficiente en un rincón de la despensa del ama de llaves. Fue la noche en que su madrastra, la señora Adela Gray, le abrió la puerta principal. Le dijo claramente que la hija de la primera esposa no era una hija de la casa. Susan llevaba el baúl apoyado en la cadera cuando se le cansaban los brazos. Cambiaba de hombro y seguía cargándolo. Sus botas eran las que ya había remendado 2 veces. La suela izquierda estaba cosida con hilo encerado a través de un agujero no más grande que un chelín. Tenía los nudillos enrojecidos. Su pelo, que su padre una vez dijo que era del color exacto de una castaña recién caída, estaba bien sujeto bajo un sombrero, oscurecido por la lluvia. En algún lugar detrás de ella, más allá de los campos bajos, la campana de la iglesia de Briar Ridge dio las 6. Contó las campanadas sin querer. Las 6 era la hora del té de su padre. En una curva del camino, una lámpara ardía en la ventana de un pastor. Un perro ladró una vez, y se cayó. Ella no se detuvo. Le habían dicho que la casa de viuda estaba a 1 milla del último granero, en una colina donde el camino se rendía y comenzaba el páramo. Y ella quería llegar antes de que anocheciera por completo. No pensó en nada mientras caminaba. Pensó en todo. Pensó en la mano de su padre sobre la colcha al final, delgada y amarilla, y en cómo había intentado hablar y no había podido. Pensó en los papeles que su madrastra había sacado a la mañana siguiente, impecables y sin doblar. Y en el abogado que no le sostenía la mirada. El camino subía, los setos se ralearon, y allí, en la cima de la colina, en la última luz gris del día, la casa de viuda la esperaba, como algo que ya se había rendido. Era más pequeña de lo que había imaginado, y peor. 2 pisos de ladrillo ennegrecido por el hollín. Un tejado de pizarra hundido en una esquina como un hombro tullido. Las chimeneas se inclinaban en direcciones opuestas, como si se hubieran peleado. La hiedra se había tragado por completo la pared oeste y se abría paso por una ventana con contraventanas. El jardín, lo que una vez fue un jardín, era una maraña de ortigas y viejos zarzales más altos que su cintura. Un cuervo se levantó de una teja del tejado y no volvió. Susan dejó el baúl en la losa de la puerta y se quedó bajo la lluvia mirando el lugar. Esta era la propiedad que le había dejado el testamento de su padre, o lo que quedaba de ella después de que el abogado de su madrastra hubiera terminado. La casa principal de Fenwick, los campos, los arrendamientos, la vajilla de plata, los caballos, todo había sido asignado a otros mediante codicilos. A Susan nunca se los habían mostrado. Solo esto, una casa de viuda que no había albergado a nadie en 40 años. Decían que su último inquilino había sido una anciana que murió en su silla y no fue encontrada hasta 15 días después. En el pueblo, la llamaban la ruina de la viuda. La señora Gray se había reído al entregarle la llave a Susan. Era una pesada pieza de hierro, negra por el desuso, y dijo, lo bastante alto para que la doncella la oyera, que una chica con pretensiones de dama bien podría empezar sus tareas domésticas en un lugar adecuado. La llave giró.
Necesitó sus dos manos y apoyar un hombro contra la puerta. Pero la cerradura cedió con un gemido que parecía venir de más adentro de la casa que la propia puerta. El vestíbulo olía a hollín frío, a ratones, a una humedad que había prendido la forma de las paredes. Una larga tira de papel pintado se había despegado del yeso y yacía enroscada en las losas como una hoja muerta. Susan entró, dejó su baúl y cerró la puerta tras de sí. La lluvia se convirtió en un sonido lejano, y ella estaba sola. Permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo antes de pensar en encender una luz. La caja de yesca en su bolsillo era de su padre, de latón pulido por su pulgar. Encontró un trozo de vela en la mesa del vestíbulo, medio tragado por el polvo. Consiguió encender una pequeña llama inestable. La casa apareció a su alrededor en fragmentos. Una escalera que subía hacia la negrura. Una puerta a la izquierda donde había habido un salón. Una alfombra podrida hasta los hilos. Arriba, al final de la escalera, una segunda puerta en un rellano que aún no podía ver. Y encima de eso, lo sabía por la forma del tejado exterior. Un ático. Levantó la vela. Aún no se movió. Solo escuchó. En algún lugar sobre ella, en el hueco seco de la casa, algo pequeño se movió y se acomodó de nuevo. Un ratón. Quizás no. Susan Gray, de 22 años, expulsada por su madrastra, de pie en una ruina que el pueblo ya había dado por perdida, levantó la barbilla hacia el techo y no se inmutó. ¿Qué clase de mujer entra voluntariamente en la ruina de la viuda sin nada más que un baúl y un trozo de vela? ¿Qué había encerrado tras la puerta al final de esa escalera? ¿Y por qué su padre, en la última semana lúcida de su vida, se había asegurado de que esta propiedad, y ninguna otra, fuera para ella? Si las historias de valentía silenciosa y verdades ocultas son las que te gustan, tómate un momento. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y suscríbete para que el próximo relato te encuentre. Porque lo que Susan subió por esas escaleras a la mañana siguiente fue solo el principio. La llama de la vela se estabilizó, y en su pequeña luz, el pasillo pareció inclinarse más cerca. La mente de Susan, aún reacia a subir, volvió a la mañana en que había dejado Fenwick. Había sido un día seco, con un sol cruel. La señora Adela Gray estaba en lo alto de la escalinata de la casa. Llevaba un vestido de bombasí negro que crujía cuando se movía. Esperó hasta que el jardinero, la doncella y dos mujeres del pueblo que fingían sacudir una alfombra estuvieran lo bastante cerca para oírla. La llave de hierro yacía en su palma enguantada como algo muerto. «La hija de la primera esposa», dijo alto y claro. «¿No es una hija de la casa?» Susan había cogido la llave. No había respondido. Solo había sentido su peso frío a través de su fino guante. Y pensó en cómo su padre la había subido a sus hombros en esa misma entrada. Las palabras viajaron por delante de ella por el camino, como siempre lo hacen en los pueblos. Para cuando llegó al cruce de Briar Ridge, la esposa del panadero había vuelto la cara hacia el cajón de la harina. Dos niños junto a la bomba de agua dejaron de jugar. Una mujer que conocía desde la infancia, que había llevado mermeladas a la casa cuando la madre de Susan estaba enferma, miró una vez por la pequeña ventana de su cabaña y corrió la cortina. En la esquina donde el camino a Ashford se encontraba con el sendero hacia el páramo, el señor Howarding había salido de la posada con un vaso todavía en la mano. Era un hombre corpulento con un chaleco color ciruela, uno de los compañeros de cartas de la señora Gray. Se rió antes de hablar, la risa yendo por delante de él como un heraldo. «Así que es verdad», dijo, en voz alta para todo el patio. «La pequeña Gray a la ruina de la viuda. Bueno, tiene un techo a la altura de sus modales». Dos mozos de cuadra en el patio sonrieron disimuladamente. Un carretero se entretuvo lentamente abrochando una correa y escuchó. «15 días», dijo el señor. «Le doy 15 días antes de que vuelva a la puerta de alguna cocina pidiendo pan». Susan pasó a su lado sin girar la cabeza. Sintió el rubor subirle por el cuello bajo el sombrero y no dejó que le llegara a la cara. Detrás de ella, la risa continuó, debilitándose a medida que el camino subía. Solo una vez, alguien le habló directamente. Una anciana estaba sentada en un banco fuera del asilo, donde el camino se curvaba pasando el cementerio. Llevaba un chal del color de la ceniza bien ajustado.
Tenía las manos cruzadas sobre un bastón brillante por el uso. Anciana, levantó la cabeza cuando Susan llegó a su altura. Sus ojos eran pálidos y muy firmes. «La casa guarda lo que a la casa le fue dado», dijo. «Mira hacia arriba, niña, no hacia abajo». Susan se había detenido. Había abierto la boca para preguntar qué quería decir, pero la anciana ya había vuelto la cara hacia el muro del cementerio, como si el asunto estuviera zanjado. Y una campana había empezado a sonar en algún lugar por un bautizo, y el momento había pasado. Susan había seguido caminando con las palabras asentándose en su mente sin comprenderlas. Como las semillas se asientan en un surco antes de la lluvia, mira hacia arriba, no hacia abajo. Le había dado vueltas a la frase en su cabeza durante todas las largas millas entre Ashford y el cruce de caminos. Y ahora, en el oscuro vestíbulo de la casa de viuda, con un trozo de vela en la mano y un techo sobre ella que gemía muy suavemente con el viento, la frase volvió a ella una vez más y levantó la vista. La escalera subía hacia la negrura. No la subió. Todavía no. Hizo lo que hace una mujer cansada cuando ha caminado 10 millas y un señor y un pueblo se han reído de ella. Puso la vela en un platillo sobre la mesa del vestíbulo. Arrastró su baúl hasta la entrada del salón, donde había menos corriente, y se sentó en él. Se quitó el sombrero. Su pelo, al liberarse, estaba pesado por la lluvia. Escurrió las puntas en el pliegue de su chal. Luego sacó del baúl un trozo de hule doblado, un trozo de pan y un pequeño tarro de piedra con manteca. El ama de llaves de Fenwick se lo había puesto en las manos en la puerta trasera, sin decir una palabra. Comió despacio, escuchó mientras comía. La casa hablaba como lo hacen las casas viejas, en pequeñas confidencias. Una teja levantándose en algún lugar en el extremo del tejado, una viga asentándose, el agua encontrando un canal detrás del yeso y corriendo en un fino hilo hasta el suelo. Nada sonaba a pasos. Nada sonaba como algo que quisiera hacerle daño. Cuando se acabó el pan, se envolvió en su capa y se acostó en el baúl con el hule bajo la mejilla. La vela se consumió a su lado, y su último pequeño aliento subió a la oscuridad y se perdió. No se durmió de inmediato. Se quedó con los ojos abiertos y dejó que la casa se moviera a su alrededor. Pensó que el Señor le había dado 15 días y ella tenía la intención de darle a la casa más tiempo que eso. La mañana llegó gris y lenta. La lluvia había cesado durante la noche. Una luz tenue, del color de la leche desnatada, se abría paso a través de las ventanas con contraventanas, dibujando barras pálidas en las losas. Cuando Susan abrió los ojos, estaba rígida por haber dormido en el baúl. Su brazo derecho se había dormido debajo de ella. Se incorporó con cuidado, se frotó la mano para recuperar la sensibilidad y miró la casa a la luz del día por primera vez. Era peor de lo que se había permitido ver la noche anterior. El techo del salón se hundía en una suave curva sobre la chimenea, manchado de marrón por años de una gotera. El papel pintado, que una vez fue verde con un pequeño patrón de bellotas, se había ennegrecido en las juntas. Una golondrina muerta yacía seca y ligera como un guante doblado en el hogar. Susan la levantó con cuidado en un pliegue de hule y la llevó a las ortigas junto al escalón. La cocina, cuando la encontró, todavía tenía un caldero de cobre colgando sobre el fogón, verde de cardenillo, pero entero. La bomba del fregadero soltó un chorro de agua oxidada. Luego, tras un minuto de trabajo constante, salió un chorro claro. Susan bebió de su mano ahuecada. El agua sabía a hierro y a piedra. Se secó la boca con la manga y se quedó un buen rato en la puerta del fregadero, mirando cómo la luz cambiaba sobre las losas. Un petirrojo se posó en el alféizar de la ventana rota, ladeó la cabeza y la observó sin miedo. Recorrió la planta baja lentamente, habitación por habitación. Decía el nombre de cada cosa en voz baja al pasar, como su padre le había enseñado a nombrar las herramientas de su taller. Hogar, banco, alacena, guardafuegos, rejilla, hervidor, gancho. Nombrar las cosas la tranquilizó. Convirtió la ruina en un inventario. Y un inventario era algo con lo que una persona podía trabajar. Al pie de la escalera, se detuvo. Miró hacia arriba. Oyó sobre ella, en el hueco seco y cerrado bajo el tejado, el mismo pequeño crujido que había oído la noche anterior.
No era un ratón. Estaba casi segura. Puso la mano en el pilar de la escalera. La madera estaba fresca, veteada y firme bajo su palma. Y pensó de nuevo en las palabras de la anciana. Mira hacia arriba, no hacia abajo. Empezó a subir. Los escalones soportaron su peso con quejas, pero no cedieron. Cada peldaño estaba hundido en el centro por el desgaste, por donde habían pasado 100 años de pies, y la barandilla bajo su mano era de roble cálido, pulido hasta la veta. En lo alto de la escalera, el rellano se abría, estrecho y bajo, con 2 puertas a lo largo y una tercera, más pequeña, en la pared del fondo, donde el techo se inclinaba. Susan fue primero a las 2 primeras. La más cercana se abría a un dormitorio empapelado con un patrón de rosas desvaído. Había un armazón de cama sin colchón y un lavabo inclinado sobre una pata rota. La segunda, más adelante, había sido una habitación más pequeña, quizás para una doncella. Tenía una sencilla cama de hierro y una ventana que miraba al este, hacia el páramo. Ambas habitaciones estaban húmedas, silenciosas y sin nada destacable. Susan se detuvo en cada una y nombró lo que encontró allí en voz baja, como había hecho abajo. Fue al volver al rellano cuando vio bien la tercera puerta. Era más pequeña que las otras y estaba más baja. Su madera era más oscura. Mientras que las 2 puertas de los dormitorios eran de pino pintado de blanco hacía mucho tiempo, esta era de roble, sin pintar. Estaba reforzada con 2 tiras de hierro que la cruzaban de lado a lado y tachonada en el borde con clavos de cabeza cuadrada. El ojo de la cerradura no era la gran boca de la cerradura de la puerta principal, ni los pequeños herrajes de latón de los dormitorios. Era una ranura estrecha en un bocallave de hierro con forma de escudo. El ático de una casa de viuda no requería, por ninguna razón que Susan pudiera imaginar, una puerta como esta. Los áticos guardaban mantas viejas y sillas rotas. Esta puerta había sido hecha para guardar algo. Susan apoyó la palma de la mano en la madera. El roble estaba seco y frío, y no le respondió. Probó la gran llave de hierro que la señora Adela Gray le había dado en Fenwick. No encajaba. Ya sabía que no lo haría antes de intentarlo. Dio un paso atrás. Miró la puerta y luego el techo bajo sobre el rellano. Y pensó en el pequeño crujido que había oído en la noche, y de nuevo desde el pie de la escalera. No era un ratón, ahora estaba más segura. No la forzó. No la empujó con el hombro, ni fue a buscar un atizador del salón. Un día antes, el señor Howarding había prometido al pueblo que ella estaría en la puerta de una cocina en 15 días. Y Susan tenía la intención de estar en esta casa el tiempo suficiente para aprender sus costumbres antes de empezar a forzar sus cerraduras. Bajó las escaleras lentamente, dejando que su mano se deslizara por la barandilla. Para cuando llegó al pilar de abajo, su mente ya había empezado a trabajar. Mira hacia arriba, niña, no hacia abajo. La anciana lo había dicho tan claro como el pan. Susan había mirado hacia arriba, y una puerta le había devuelto la mirada. En el fregadero, llenó un cubo desconchado de la bomba y puso agua a hervir en el caldero de cobre. Y mientras esperaba, se quedó en la puerta de la cocina. Observó a un gato atigrado y delgado caminar por lo alto del muro del jardín, con la cola en alto, sin ninguna prisa. El gato se detuvo en la esquina más cercana al escalón y la observó durante un largo momento con ojos verdes y tranquilos. Luego saltó a las ortigas y desapareció. Susan no lo llamó. Pensó que volvería o no, y de cualquier manera, ella tenía trabajo. Esa mañana empezó por el hogar del salón. Varios cenizas del color del hueso y un nido de ramas del año pasado. Y restregó la rejilla con un puñado de arena de río de un tarro del fregadero, hasta que el hierro se mostró negro de nuevo bajo el óxido. Lavó las losas de rodillas con un trapo arrancado de su segunda enagua. Trabajó desde el fuego hacia la puerta, y cuando el agua se oscurecía por el hollín, llevaba el cubo a las ortigas y sacaba más. Sus manos, que antes estaban enrojecidas en los nudillos, se agrietaron en las articulaciones y sangraron un poco en el agua de fregar, y no se detuvo. Por la tarde, el gato atigrado estaba en la puerta del salón. Se sentó con las patas delanteras pulcramente alineadas y la observó fregar, parpadeando lentamente. Susan le habló una vez, en voz baja, como le habría hablado a un caballo.
Todavía no hay nada aquí para ti. El gato parpadeó de nuevo y no se movió. Cuando ella salió a la bomba por un cuarto cubo, el gato la siguió hasta las losas del fregadero y se detuvo allí. Y cuando volvió, el gato estaba de nuevo en la puerta del salón, como si el umbral del fregadero fuera un asunto para otro día. Trabajó así durante 3 días antes de notar la segunda cosa. Había limpiado el salón, barrido el vestíbulo y sacudido lo que quedaba de la alfombra contra el muro del jardín, hasta que el polvo flotaba en el aire como el clima. En la tercera tarde, subida a una silla de la cocina para barrer las telarañas del dintel del salón, vio algo tallado superficialmente en la parte inferior de la viga. Estaba donde ningún ojo que pasara por debajo lo encontraría jamás. 2 letras y una fecha. J.J., 1832. Las iniciales de su padre, el año en que se casó con su madre. Susan se quedó en la silla durante mucho tiempo con la escoba en la mano, sin moverse. Su padre, en su memoria, no había hablado de la casa de viuda ni una sola vez. Había sido una propiedad lejana a Fenwick, alquilada hacía mucho tiempo, y luego solo una línea en un inventario. Ella había creído, hasta que la señora Adela Gray sacó el testamento, que él probablemente nunca había cruzado su umbral. Sin embargo, aquí, en esta viga, sobre el salón de una casa que se decía que no había albergado a ninguna viuda durante 40 años, su mano había pasado con un cuchillo. Se bajó de la silla con cuidado. Puso la palma de la mano contra la parte inferior de la viga, donde estaban las letras. La madera estaba caliente por el sol bajo que entraba por la ventana del oeste. Esa noche encontró la tercera cosa. En el fregadero, las losas estaban niveladas y uniformes en todas partes, excepto en la esquina más alejada, junto al caldero. Allí, una piedra sobresalía un poco más que sus vecinas. Y su argamasa, cuando la rascó con la uña, se desprendió con demasiada facilidad, como si no se hubiera puesto con cal, sino con algo destinado a ser levantado. Rascó un poco más y luego se obligó a parar. El gato atigrado había llegado hasta la puerta del fregadero y la observaba sentado, con la cola enroscada alrededor de sus patas. Susan se levantó, se limpió las manos en el delantal y miró al gato y a la losa, y por encima de ella, a través de las tablas, a la pequeña puerta cerrada bajo el tejado. Sus manos habían empezado a comprender algo que su mente aún no había nombrado. No lo nombró. Avivó el fuego. Comió lo que quedaba de la manteca del ama de llaves con el último trozo de pan y se fue a la cama en el baúl con el gato. En algún momento de la noche, lo sintió cálido contra la parte de atrás de sus rodillas. Por la mañana, Susan se levantó antes del amanecer, sacó agua fresca y fue a la esquina del fregadero. Llevaba un cincel que había encontrado oxidado en un estante del cobertizo y una vieja plancha como martillo. Trabajó el cincel alrededor del borde de la losa que sobresalía hasta que la argamasa cedió en un polvo suave. La piedra se levantó más fácilmente de lo que debería, como si hubiera sido levantada muchas veces antes por una mano que conocía su peso. Debajo había una cavidad revestida de pizarra, y en la cavidad una caja de hojalata del largo de su antebrazo, lacada en negro y solo ligeramente oxidada donde la tapa se unía al cuerpo. Susan sacó la caja, volvió a colocar la losa y llevó la caja a la mesa de la cocina. La tapa no estaba cerrada con llave. Dentro, doblada en papel aceitado, había una llave de hierro más pequeña, no más grande que su pulgar, y debajo de la llave, una sola hoja de papel de escribir con la letra de su padre. El papel solo decía, para mi hija Susan, cuando haya mirado hacia arriba, nada más, ni fecha, ni firma, pero sí la sencilla G inclinada que conocía de las guardas de sus libros. Susan se sentó en la silla de la cocina, con el papel en el regazo, y no lloró. El gato atigrado vino y apoyó su hombro contra su tobillo. Después de un largo momento, se levantó, tomó la pequeña llave de hierro en su mano cerrada y subió las escaleras. La pequeña llave encajó en el bocallave con forma de escudo de la puerta de roble bajo el tejado como si hubiera sido hecha para él. La cerradura giró con un clic seco. Susan abrió la puerta y se agachó para entrar en el ático. La habitación se extendía a lo largo de la casa bajo la pendiente de las tejas. Una buhardilla en el extremo oeste
Dejaba entrar una estrecha franja de luz matutina, y en esa franja flotaba lentamente el polvo. Susan se quedó junto a la puerta y dejó que sus ojos se acostumbraran a las formas. Un arcón de alcanfor a lo largo de la pared del fondo, un rollo de alfombra sobre caballetes, 2 baúles de viaje con bandas de latón, un escritorio de madera oscura, con la tapa cerrada, de pie bajo la buhardilla donde la luz era mejor. Sobre el escritorio, una pequeña lámpara de latón, y junto a la lámpara, una caja de documentos lacada, gemela de la de abajo. Fue primero al escritorio. La tapa se levantó sin llave. Dentro había una cartera de cuero atada con una cinta, y dentro de la cartera, un fajo de papeles. Y encima del fajo, con la letra de su padre, un testamento fechado en marzo, antes de su muerte. Estaba atestiguado por 2 hombres cuyos nombres no conocía, y por el pastor del otro extremo del camino, cuya lámpara había visto bajo la lluvia. Leyó la primera página, de pie. Leyó la segunda sentada en el baúl junto al escritorio. Para la 5ª página, leía con la mano apretada contra la boca. El testamento le dejaba a Susan Gray, única hija superviviente de su primer matrimonio, la totalidad de Fenwick y sus granjas, también las fincas arrendadas en Ashford y Combe. Le dejaba la vajilla de plata, los caballos y el dinero a nombre de su padre en el banco de Ashford. A su segunda esposa, Adela, le dejaba una anualidad suficiente y nada más, y el uso de la cabaña sur durante su vida. Debajo del testamento había giros bancarios, un libro de rentas con la letra de su padre, que mostraba sumas pagadas a la propiedad durante años. Años que el abogado de la señora Adela Gray había jurado que estaban sin pagar. Y en el fondo de la caja, en una bolsa de gamuza, los anillos de la madre de Susan. Susan levantó los anillos en su palma. El oro estaba cálido solo por el calor de su propia mano. Se sentó en las tablas del ático con los papeles alrededor de sus rodillas y el gato atigrado en la puerta. Y la franja de luz se movió lentamente sobre su regazo, mientras comprendía, pieza por pieza, lo que la casa había guardado. No bajó de inmediato. Leyó cada página. Comparó cada giro con cada entrada. Encontró doblada dentro del libro de rentas una carta de su padre a su abogado en Ashford, sin enviar. En ella escribía que no confiaba en el hombre que su esposa había traído a la propiedad, y que guardaría el verdadero testamento donde solo Susan pensaría en buscar. Susan leyó la carta 2 veces, la volvió a doblar en el libro de rentas y puso el libro de rentas encima del testamento. Esa noche, el viento vino del páramo. Llegó lentamente al principio, moviéndose en la hiedra, y luego, en un largo empuje contra la pared oeste, que hizo golpear las contraventanas. A medianoche, la lluvia caía en trombas sobre las tejas, y de madrugada, una teja cedió en la esquina, donde el tejado se había hundido. El agua empezó a filtrarse por el techo de la pequeña habitación, junto al ático, en un chorro constante. Susan estaba despierta. Había oído la teja romperse. Subió al rellano con una vela y vio el agua oscureciendo el yeso sobre la habitación de la doncella. Corría por la pared hacia las tablas sobre el salón, y más allá de esa pared, a 1 metro de distancia, a través de listones y pizarra, el escritorio bajo la buhardilla con los papeles de su padre sobre él. No lo pensó. Subió al ático, recogió el testamento, los giros, el libro de rentas, la carta y los anillos de su madre. Los envolvió en el papel aceitado en el que había estado la pequeña llave. Envolvió el paquete en su capa y lo bajó a la cocina. Lo puso en el estante más alto de la alacena, fuera del alcance de cualquier gotera. Luego cogió el cubo y el cincel y salió a la lluvia. El camino corría con agua hasta sus tobillos. Fue por la cresta hasta la cabaña del pastor cuya lámpara había visto en su primera noche. Golpeó la puerta hasta que el pastor la abrió. Era un anciano en camisón, con un abrigo echado por encima. «El tejado», dijo ella. «Necesito una escalera y a usted». Él la miró una vez, su pelo empapado y sus manos, y buscó sus botas detrás de la puerta. Trabajaron bajo la lluvia hasta el amanecer. El pastor, cuyo nombre era señor Annesley, y que había sido uno de los testigos del testamento, trajo una escalera de su establo y un fajo de listones de madera. Susan sostuvo la linterna bajo su capa mientras él ataba un trozo de lona alquitranada sobre las tejas rotas. A mitad de trabajo,
Una mujer subió por el camino, llevando a un niño de 7 años de la mano. Ambos estaban empapados. El tejado de su propia cabaña se había venido abajo, bajo un olmo caído debajo de la cresta. Susan los llevó al salón, encendió el fuego que había limpiado, le dio a la mujer su segunda enagua para el niño y puso el hervidor en la grúa. Cuando el pastor bajó del tejado, su barba chorreaba y sus manos temblaban. Se sentó junto al fuego de Susan con la mujer y el niño. Mientras, la lluvia caía sobre la lona sobre sus cabezas, y no sobre los papeles en el estante de la alacena. Susan se quedó en la puerta del salón, con su vestido mojado y los observó. Hacía 3 días, había barrido las cenizas del hogar, en el que ahora se calentaban las manos. Pensó con toda claridad que no volvería a Fenwick como una mendiga para pedir lo que su padre ya le había dado. Iría como su dueña, iría cuando dejara de llover y no antes, y llevaría el testamento en la mano. La lluvia cesó al final del segundo día. Susan durmió 4 horas junto al fuego del salón. Se despertó con un cielo limpio y un seto lleno de zorzales goteando. Se puso su vestido más seco. El señor Annesley se había ido a casa al amanecer para ver a sus ovejas. La mujer y el niño todavía dormían bajo una manta doblada en el banco. Susan bajó el paquete de papel aceitado del estante de la alacena, se lo ató dentro de la capa contra el pecho y partió a pie hacia Ashford. El camino estaba blando de barro. En el cruce de Briar Ridge, la esposa del panadero estaba poniendo panes en el alféizar para que se enfriaran. Esta vez no se volvió hacia el cajón de la harina. Vio pasar a Susan, y después de un momento, se limpió las manos en el delantal y salió al camino como para hablar. Pero no lo hizo. Los 2 niños de la bomba se habían callado. Un carretero se quitó el sombrero. En Ashford, Susan preguntó en la plaza del mercado por el despacho de un abogado llamado señor Redgate. Su padre había escrito su nombre 2 veces en los márgenes del libro de rentas. La dirigieron a una puerta estrecha junto a la ferretería. El señor Redgate era un hombre delgado de mediana edad con tinta en el puño y gafas subidas en la frente. Se levantó cuando Susan entró y no volvió a sentarse hasta que ella hubo extendido los papeles sobre su mesa. Leyó primero el testamento, luego los giros, luego el libro de rentas, luego la carta sin enviar. Leyó la carta 2 veces. Levantó la vista hacia Susan por encima de las gafas. ¿Dónde encontró esto? Dijo. En la casa de viuda, dijo Susan. En el ático. Mi padre me dejó la llave. El señor Redgate guardó silencio un largo momento. Luego dijo, esta es la letra de su padre. La conozco. Y la marca del señor Annesley. También la conozco. Tocó el libro de rentas con un dedo cuidadoso. La señora de Fenwick ha estado cobrando rentas que declaró no cobradas. Eso es un asunto para los tribunales, y no será difícil. Le pidió a Susan que no dejara nada, y que volviera con él de inmediato. Descolgó su sombrero de una percha. De camino a la puerta, dijo en voz baja, señorita Gray, su padre habló de usted, no por su nombre. Dijo que su hija mayor tenía una mirada lenta y una espalda recta. No supe hasta ahora lo que quería decir. Fueron juntos a Fenwick en un coche de alquiler. La noticia había corrido por delante de ellos por los caminos, como corren las noticias en los lugares de campo. Cuando el coche entró por las puertas, el jardinero estaba en el camino de entrada con la gorra en las manos y no levantaba la vista. La doncella abrió la puerta antes de que llegaran. La señora Adela Gray estaba en el salón de la mañana con su vestido de Bombacy. Se levantó cuando Susan entró, y su boca se abrió y se cerró una vez. El señor Redgate dejó el testamento sobre la mesa entre ellas y no habló. La señora Gray leyó 3 líneas y se sentó. Ha habido, empezó, un malentendido. Ha habido un testamento, dijo el señor Redgate, y un libro de rentas y una carta. La señora Gray miró la carta. Era una mujer orgullosa y no lloró. Después de un largo momento, se quitó del dedo el anillo que había sido de la madre de Susan y lo dejó sobre el papel, sin mirar a Susan a los ojos. La cabaña sur, dijo con una voz más débil de la que Susan le había oído nunca. Será suficiente para mí. Lo será, dijo Susan. Solo eso. La noticia de la carta y el libro de rentas estaba en Briar Ridge por la noche. En la posada, se lo contaron al señor Howering mientras bebía su copa. Dejó la copa y no se la terminó.
La siguiente vez que Susan pasó a pie por el patio de la posada, él estaba de pie en el arco con el sombrero ya quitado. Inclinó la cabeza mientras ella pasaba y solo dijo, «Señorita Gray». Susan le devolvió el saludo y siguió caminando. La anciana fuera del asilo estaba en su banco al sol. Susan se detuvo esta vez. La anciana levantó la vista de debajo de su chal color ceniza y sonrió sin sorpresa. «¿Miraste hacia arriba entonces?», dijo. Susan dijo, «Sí, lo hice». La anciana asintió una vez y volvió la cara hacia el muro del cementerio. A finales de esa semana, la mujer y el niño habían vuelto a su cabaña bajo un nuevo techo de paja, pagado con la cuenta de Ashford. El señor Annesley tenía una escalera nueva. La doncella de Fenwick se acercó a Susan con un fajo de ropa de cama que había pertenecido a su madre y que había sido guardada sin permiso en un armario cerrado con llave. Susan cogió la ropa de cama, mantuvo a la doncella en su puesto y le dio al ama de llaves, la que le había puesto la manteca en el baúl, las llaves de la despensa en su propia mano. Susan no cerró la casa de viuda. Hizo que le arreglaran el tejado con tejas nuevas antes de las heladas. Hizo que quitaran la hiedra de la pared oeste y que podaran el jardín hasta sus cimientos. Mantuvo la pequeña puerta de roble bajo el tejado sin cerrar y su llave en un clavo al lado. El gato atigrado se mudaba con ella entre las dos casas y dormía junto al fuego que estuviera encendido. Una tarde de finales de otoño, Susan subió sola por el camino hasta la casa de viuda. Los setos estaban desnudos y la luz era la baja luz cobriza del final del año. Entró con la gran llave de hierro que su madrastra le había puesto una vez en la mano en lo alto de la escalinata de Fenwick. Se quedó un rato en el salón, donde el hogar estaba barrido y la viga con las iniciales de su padre se veía limpia sobre la repisa. El señor Annesley la encontró en la puerta del jardín cuando salía. Él bajaba de la cresta con su perro a los talones. Se tocó el sombrero. «Una buena casa ahora, señorita», dijo. Susan miró hacia atrás, al ladrillo ennegrecido por el hollín, al tejado remendado y a los zarzales podados, y a la pequeña ventana cuadrada bajo las tejas donde estaba el escritorio. «Nunca fue la ruina», dijo ella. «Solo era la llave». Caminó con él por el sendero en la última luz del día. La campana de la iglesia de Briar Ridge dio las 6. Contó las campanadas y se fue a casa. Gracias por acompañar a Susan hasta el final de este tranquilo camino. Por soportar la lluvia, la ceniza y la lenta transformación de una casa en ruinas en una herencia. Si esta historia de paciencia recompensada te ha conmovido, deja unas palabras amables abajo. Dale a me gusta y suscríbete para el próximo relato que ya espera junto a otro hogar frío.